Marc, ¿podrías proyectar Isaías 43, capítulo 43, versos del 18 al 21? Y me gustaría que el tiempo que podamos tener esta meditación, pues permaneciese ahí proyectado estos dos versículos donde van a pivotar el pensamiento de esta mañana. Buenos días a todos. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. 19. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, ¿no las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, o otras traducciones dice sequedad. Hasta ahí, 1 y 2, si quieres dejarlo ahí. Personalmente, pienso que estamos viviendo un momento crucial en la humanidad, sin parangón. Últimamente nos ha golpeado tal cantidad de cambios no deseados que al hablar con las personas, con las gentes, ves que algunas personas se están tambaleando o bien se sienten abrumadas. Solo tienes que, hoy nos decía Isaac, que quien escucha las noticias, sea a nivel digital o sea nivel o en papel, pues uno sale temblando cuando sale de casa, ¿verdad? Y las escucha. Toda la trayectoria en la que veníamos funcionando se cortó de golpe. Y vemos como las economías más fuertes se están tambaleando, algo impensable, con una inflación tremenda, y ya nos hablan de una recesión muy fuerte que a principio se diría que comenzaría en el 2023, pero parece ser que ya se están adelantando y parece ser que en otoño ya nos va a golpear. Todo parece ser fruto de esta guerra que ha venido a acrecentar el problema de la pandemia, además. Y además hemos sido testigos como los estamentos sanitarios se han detenido o se han colapsado. Y la sociedad drásticamente ha cambiado. La lista de cosas que han cambiado es casi interminable. Algunas, por ejemplo, a las que pertenecen en el campo laboral de los jóvenes, que ahora, repentinamente, ya parece ser que poco les importa ya un trabajo fijo. Ahora lo que valoran es un buen trabajo, una buena empresa, que les pague bien, pero sobre todo que dispongan de tiempo libre. Y esto de trabajar los fines de semana, vamos, ni por asomo. Sobre todo estoy hablando en el tema de la hostelería. El otro día escuchaba que el 75% de los estudiantes de carrera, pues parece ser que el 75%, la han cambiado por otra. Visto lo visto en la pandemia y en el estado actual de la sociedad, han decidido a medio carrera dejar esa carrera y optar por otra. Y los especialistas dicen que las cosas han cambiado para no volver, por lo menos a una experiencia anterior en la que estábamos muy habituados o muy cómodos, tal vez. Por otro lado, los medios de comunicación se han hecho más potentes que nunca y más necesarios que nunca. Los elementos de transmisión de datos también han llegado a saturarse de tal manera que incluso las multinacionales eran insuficientes para abastecer las demandas de comunicaciones internas o comunicaciones externas. También hemos visto
como las reuniones de las iglesias, pues han sido cerradas físicamente. Algo impensable. Deberíamos remontarnos a la posguerra. Algunas lo han hecho para no volver a abrir. Otros, en cambio, utilizaron algunos medios como Zoom, como Skype, y algunas iglesias aún permanecen. Ayer me decía una persona muy cercana que a partir de la semana que viene reanudarán las reuniones de oración de forma presencial. ¿Cuándo empezó la pandemia? Pero el problema no era no era la pandemia. Eso solo fue un incidente duro, muy duro, pero al fin y al cabo era un incidente. El problema de fondo era y es, ¿y ahora qué? ¿Dónde está todo aquello con lo que veníamos funcionando? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, en el futuro? Y hoy, muchas personas y líderes de iglesias responsables se formulan una pregunta con añoranza. Verso 18, lo parafraseo: qué bueno era el tiempo pasado, qué tiempos aquellos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y el texto de Isaías viene a responder a esta pregunta. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Es decir, Dios me dice, mira José, en el pasado yo he estado con mi pueblo y ahora en el presente sigo estando con mi pueblo y seguiré estando con mi pueblo en el futuro. Así que deja de pensar y de soñar en el pasado, porque si lo haces, estás viviendo en una versión equivocada de lo que es el cristianismo. El pasado de la Iglesia está puesta para que recordemos continuamente las acciones de Dios, cómo Dios ha conducido a su pueblo y cómo fueron bendecidos de forma extraordinaria y además también disciplinada, por qué no decirlo. Pero ahora, teniendo ya la experiencia del pasado, ya no vivamos en el pasado, sino vivamos en el presente con la mirada bien arriba, hacia el futuro, por una razón. Porque la iglesia del pasado, escucharme bien, no fue mejor que la del presente. Y la venidera no será peor que la del presente. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, me dice que el Señor en su venida, finalmente Dios dice que presentará a su iglesia, ¿de qué manera? Sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. ¿Cuándo será esto? En el futuro. De manera que el pasado no es mejor que el futuro, porque nos adentramos hacia cuando Dios presentará a su iglesia de una forma extraordinaria. Y es por eso que Isaías dice en este verso 19, yo hago cosas nuevas y pronto saldrán a la luz, y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad o en la sequedad. Y dicho esto, yo quiero enfatizar en esta mañana que la visión tanto profética como apostólica nos dice que lo mejor está por venir. Y para ello quisiera leer un pasaje en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, verso 12. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14, dice:
no que ya lo haya alcanzado, dice Pablo, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Este era el lema de Pablo. En los versos anteriores, en los versos 7, 8 de este mismo capítulo, nos decía, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor al Señor, por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todo es todo, pero lo tengo por basura, por escombro, con tal de ¿qué? Con tal de ganar a Cristo, decía él. No olvidemos que estas palabras no fueron escritas desde una tumbona, sino de una mazmorra fría, oscura y húmeda, y seguramente en un -3 o en un -4. El motivo por predicar el Evangelio. Así que Pablo no teorizaba en absoluto cuando nos está diciendo estas palabras que se encuentran en Filipenses, sino que hablaba desde la experiencia. Y ese testimonio es un motivo de estímulo para creer en sus palabras. Debemos aprender que no es el conocimiento o la exposición de la verdad lo que hará que consigamos el respeto o la admiración del mundo. No será por esto, sino nuestras vidas consagradas a Él. Porque si lo que buscamos es agradar a los hombres, entonces rápidamente empezaremos a renunciar a nuestra integridad, a prostituir nuestra fe y a desagradar a Dios. Pero si por contra somos fieles a su palabra, somos fieles a Él, entonces debes ser o estar dispuesto a ser vituperados. ¿Sabéis lo que significa la palabra vituperados? Ser humillado, ser insultado. E incluso, dice Pablo, a ir hasta la cárcel si es preciso. Y cuando estés ahí, entonces recuerda lo que dice Pablo, que eres bienaventurado por participar de los padecimientos de Cristo. ¿Sabéis lo que me gustaría subrayar del texto de Filipenses? Me gustaría subrayar la importancia que tiene la determinación. Pablo decía, yo una cosa hago. Fue la determinación de Pablo lo que ayudó a perseverar en la fe en medio de las pruebas, cuando fue menospreciado por todos. Y la determinación no se vende en el mercado ni crece en los árboles, sino que requiere de nosotros clarividencia espiritual para ir en busca de ese objetivo. ¿Sabéis que una cosa, de todos los ataques que recibió Pablo, ninguna peor de aquellos que se llamaban hermanos de él, hermanos en la fe? Pero Pablo, aún así, no solo dice que no abandonó, sino que incluso hizo cobrar ánimo a otros, a los hermanos más débiles, a que perseveraran hacia la meta. Pero para poder llegar a ese nivel, y aquí quiero llegar, debemos comenzar desde el principio, y Pablo nos recomienda algunas cosas. Lo primero que nos recuerda en el verso 13 que hemos leído, que olvidemos ciertamente lo que queda atrás. Si alguien tenía motivo para olvidar el pasado, este era sin duda el apóstol Pablo. Con un pasado ciertamente oscuro, indigno de conmiseración, que todos conocéis muy bien, perseguidor de la Iglesia, obteniendo carta incluso fuera de su jurisdicción para dar caza y muerte a los
cristianos, si alguien tenía motivo para olvidar el pasado, sin duda alguna, ese era él. Permitidme una anécdota. En una ocasión, pues ya hace años, hablamos de la posguerra, un anciano viajaba en tren y no encontraba su billete, así que el revisor estaba allá y empezó a tocarse los bolsillos y no encontraba el billete y aquel hombre, lógicamente, empezó a sudar. Y cuando aquel revisor pues vio la angustia de este hombre, le dijo: mire, no se preocupe, seguro que tiene el billete en algún lugar. Si eso, cuando usted llegue a su destino, pues me lo envía y tema zanjado. A lo que el pobre hombre respondió: mi querido amigo, mi problema no es dónde está mi billete. Mi problema es que no sé a dónde voy. Lo había olvidado, se había olvidado de a dónde iba. Y creo que todos deberíamos hacernos esta pregunta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde voy? Tú sabes a dónde vas. Lo digo desde el punto más trascendente de la vida. Porque muchos vagan por este mundo sin saber dónde van. Sin una dirección clara, van dando tumbos. Y no me refiero a los de puertas para afuera. Me refiero a los de puertas para afuera, hasta cierto punto es lógico. Pero me refiero de puertas hacia adentro. ¿A dónde voy yo? ¿A dónde vas? Permitidme un inciso. Una de las enfermedades más terribles que el mundo padece hoy es la enfermedad del Alzheimer. Creedme que sé de lo que hablo perfectamente. Mi madre lleva camino de 4 años en una residencia por este motivo, sin contar los años preambulares que también padecimos. Mons está aquí y es testigo. Esta enfermedad te hace olvidarlo todo. El cerebro comienza a perder capacidad para recordar, llegando a olvidar incluso a las personas más queridas con aquellas que has convivido gran parte de tu vida. Algo durísimo, pero durísimo por las dos partes. Obviamente porque tú ves a tu madre y dices: madre mía, en esto ha quedado mi madre. Pero también por ti mismo, porque llega un momento que tu madre no te reconoce. Aún tengo la gran bendición que mi madre me reconoce y me llama por mi nombre, pero la enfermedad puede llegar hasta ese punto que tú, que has estado 60 años con esa persona, y te dice: ¿y tú quién eres? Ver cómo vas olvidando todo debe ser una experiencia, y lo es, terrible, pero también lo es recordarlo todo. Hay ciertas cosas que debemos olvidar si queremos avanzar en nuestra vida y en nuestra vida cristiana. Pienso que hay demasiados creyentes que están inutilizados porque son incapaces de pasar página en su vida, de olvidar el pasado. Están llenos de raíces, de amarguras, con las que continuamente se contaminan y a veces también contaminan a otros, y a veces hasta los de tu propia casa, y en vez de ser de bendición y de estímulo, desgraciadamente, a veces podemos ser más piedra de tropiezo. Cuando Pablo habla en Filipenses de olvidar el pasado, por supuesto lo hace en sentido figurado. No se trata tanto de olvidar porque por menos, o al menos que tengas una enfermedad, será imposible que puedas olvidar, sino de tener capacidad de pasar página. Puedes que recuerdes una mala experiencia, una mala infancia, pero si has pasado página, no te dolerá tanto recordarlo. ¿Hay algo más triste que un cristiano lleno de amargura? Qué pena observar a alguien que afirma ser cristiano y que cada vez que abre la boca solo suelta quejas. Resentimiento, amargura, no olvidan que fulano me dijo, que mengano me hizo, llenos de razones legítimas quizás,
pero incapaces de pasar página. Totalmente inutilizados. Alguien dijo, las quejas son el primer lenguaje de la derrota. ¿Por qué malgastar entonces esas energías? ¿De qué sirve tener razón si esto te impide avanzar en tu vida? Pablo te dice, pasa página. Y hay una solemne advertencia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versos del 12 al 14, Hebreos, capítulo 5, permitirme. 12-14 del capítulo 5 dice, pues, aunque ya debierais ser maestros, ya maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Hay otro grupo de personas que no pueden olvidar los pecados pasados. Se siguen culpando a sí mismos por los pecados que ya Dios perdonó a través de la confesión. Y tales personas se juzgan y se condenan continuamente y hacen a sí mismos de fiscal y de juez día tras día, sin querer recibir el perdón de sus pecados ya confesos, gastando energía inútilmente en vez de descansar en el perdón de Dios. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Porque desconocen a Dios, porque desconocen la naturaleza de Dios y sobre todo porque desconocen la palabra de Dios. Lo acabamos de leer en la carta a los Hebreos, son niños que no han crecido, cristianos mal formados, con malformaciones, enanitos. Porque os digo una cosa, todos los que estamos aquí ahora y los que no están, hemos pecado. Y la mala noticia es que volveremos a pecar, volveremos a hacerlo, tan cierto como el que nace muere. Pero recuerden que Cristo murió por todos nuestros pecados en aquella cruz, todos. Y no digo esto para que pequemos, porque la carta del apóstol Juan en el capítulo 1, verso 9 dice, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogados tenemos que nos defienda delante del Padre. Así que descansa en aquel que dijo que tus pecados ya fueron crucificados, ya fueron borrados en el madero, ya libre de culpa. Cuidado con esta palabra. No imagináis cuántos cristianos siguen viviendo con sentimiento de culpa. Pero cuando voy a la palabra de Dios, ¿sabéis lo que encuentro? ¿Sabéis lo que leo? Vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavitud. ¿Para estar qué? Otra vez en el temor. Sino que habéis ¿qué? Recibido el espíritu de hijos de Dios, hijos adoptivos, por el cual podéis llamar a Dios Padre, Abba, Padre, papaíto, literalmente. Muy cercano, muy cariñoso. Tienes línea directa con Dios en todo momento y no hay nadie ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni nada que pueda interceder con esto. Romanos 8:15. Si tú vives atemorizado, es muy probable que vivas en un sistema religioso. Y déjame decirte que entonces estás en una versión del cristianismo que no es la que enseña la palabra de Dios. Porque ¿sabes lo que enseña la palabra? Que tú no has recibido
un espíritu de esclavitud para que tengas miedo, sino que has recibido el Espíritu de Dios y ahora puedes decir, yo tengo un Padre en el cielo, yo soy pertenencia de Él y Él es pertenencia mía. Y eso quita para siempre toda culpa y todo temor, o debería quitarlo, todo temor existencial que hay en la raza humana por culpa del pecado. ¿Qué es lo primero que sintió Adán cuando pecó? Tuve miedo. Y ese miedo ha persistido en el ADN de todas las mujeres y de todos los hombres. Pero Cristo te dice que ya no hay culpa en ti, que ya no estás en esa esclavitud, libre del temor. Sobre todo en los hijos de Dios. También hay otro grupo, y son aquellos que cuando los escuchas, continuamente echan de menos su vida pasada, su vida antigua. O constantemente, cuando hablas con ellos, la rememoran. Aquel hijo que me dio la espalda ya hace 20 años, aquel marido, aquella mujer que me dejó, aquel trabajo que perdí, que yo era el director de esa empresa y estaba remunerado de forma extraordinaria. Como Israel, que ante cualquier dificultad volvía a sacar Egipto, las ollas de Egipto y las cosas de Egipto, olvidando que allá, y ese es el problema, que los hombres somos demasiados olvidadizos, que allá no era más que un esclavo y un infeliz. Qué pronto olvidamos. ¿Queréis saber mi opinión, mi modesta y torpe opinión? Estoy convencido en un 99% que todo aquel que no quiere seguir hacia adelante es porque en el fondo ama su vida. Está a gusto con su vida. Y se aferra a las cosas de este mundo, como Demas. ¿Recordáis? Demas de 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Dice que Demas abandonó a Pablo porque amaba más las cosas de este mundo. El motivo del abandono puede ser por dos causas, o bien es porque, como dice el Evangelio, no ha calculado bien el precio del discipulado. Yo pensaba, pero no, ahora viendo lo que hay, no me interesa. O no lo ha calculado bien, o es porque ha permitido que el mundo cale como una lluvia fina en su vida, por encima de todas las cosas. Y solo tienes que escuchar a estas personas cuando explican experiencia de su vida antigua, se glorían más en lo que fueron, en lo que tuvieron. Yo, lo que sea, mi hijo era superdotado, no sé qué, en vez de gozarse en lo que Dios ha hecho en mi vida, en nuestras vidas. Si es así, Pablo te dice, pasa página. Yo una cosa hago. Aún hay otro grupo todavía más triste. Son aquellos que a lo largo del tiempo descubrieron que aquello en lo que habían creído ya va perdiendo fuelle. Ya tienen dudas, no creo que sea del todo cierto. Y poco a poco se van diluyendo hasta que finalmente desaparecen de la asamblea, que no es lo más importante, sino que desaparecen del todo. Y cuando intenta llamarles y tener una cercanía con ellos, no. Bueno, el consejo lo sabe perfectamente, no les interesa, no quieren verte, no quieren hablar. Cuando yo esté preparado, pues entonces ya solicitaré hablar con vosotros. Pero ya sabemos cómo termina esa historia. Es la semilla que cayó entre pedregales. Mucha efervescencia, pero cuando surgen las pruebas, los momentos difíciles, las tribulaciones con T minúscula, pues no tiene raíz. O lo que podría ser peor, quizás algunos
abusaron de su buena fe, de la buena fe de él, de ella. Le fallaron y acabaron alejándose de la asamblea, de la iglesia, de todo lo que tiene que ver con Dios. Si es así, es entendible que no quieras creer en nadie ni en nada porque me fallaron. Pero los hombres te van a fallar siempre. Maldito el hombre que confía en el hombre. El mejor de ellos. Pero Él nunca te va a fallar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pero eso, insisto, no te quedes en el pasado. Olvida lo que queda atrás, porque el Señor dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, su mano en el arado, y mira ¿hacia dónde? Hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. No es apto. La palabra apto nos las hemos encontrado a todo lo largo de nuestra existencia, desde Palburito hasta la residencia de ancianos. Apto, no apto, me aprobarán, no me aprobarán. Ahí no es tan importante, pero que el Señor me diga que no soy apto, ahí ya me tiembla todo. Lucas 9:62. Y eso Pablo lo tenía claro, por eso escribió, yo no, que no. Yo me extiendo a lo que está adelante, para atrás, ni para coger impulso, ¿no se suele decir? En la vida la diferencia que existe entre los que alcanzan sus metas y los que nunca las alcanzan, ¿sabéis lo que son? La diferencia es porque los primeros nunca se dan por vencidos. No hay el camino corto, no existe. ¿Quieres aprender a tocar la guitarra? Ponte. ¿Quieres aprender a tocar el piano? Ponte. Cualquier cosa está en la voluntad del Señor, en el esfuerzo. A menos que el Dios te dé un don espectacular, no hay caminos cortos, que nadie te engañe, no existe. Moisés no quiso volver a Egipto. No quiso, sabía lo que había ahí, no quiso. Pablo no desistió de su ministerio, lo hemos visto en Filipenses, ni a un preso. Jesús enfrentó, dice la palabra, la muerte de cruz, siendo, ¿qué? Inocente, sin defenderse, por amor a nosotros, ahí en Getsemaní, con una trombosis, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, ahí vertiéndola en el césped o en la hierba de Getsemaní. No desistió. Lo que hicieron cada uno de ellos, mantenerse firme en medio de la prueba. ¿Cómo lo hicieron? Acudieron al Padre. No hay otra manera, no hay otro antídoto. Se sujetaron a su voluntad. El ejemplo supremo, por supuesto, Jesús. Y alabaron a Dios en medio de la prueba. Yo cuando leo el libro de Job, que no hace mucho lo estuvimos meditando, después de lloverle una cascada de desgracias interminables, dice Job 1:20, que después de ocurrirle todo el chorreo que le cayó, dice que inmediatamente lo que hizo fue arrodillarse, cuerpo a tierra, rostro entre cenizas, y en esa postura estuvo una semana. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de rodilla 1 hora? Una semana. Y sus amigos allí con él, callados, que para mí fue lo único bueno que hicieron en todo el tiempo que estuvieron echándole la mano, estar callado, porque más vale que se hubieran callados. Porque para amigos como este, prefiero los enemigos. Hemos leído un pasaje de cabecera en Filipenses. Los filipenses estaban siendo perseguidos, lo dice el capítulo 1, del 28 al 30, no tenemos tiempo. Y entre los responsables de la congregación había discordia. Capítulo 2, 3 al 5. Y por si fuera poco, algunos estaban enseñando en la congregación doctrinas erróneas. Capítulo 3, versos del 2 al 3.
Y conforme el tiempo iba avanzando, vino más adversidad y se infiltró finalmente un pseudo evangelio, un falso evangelio que se extendió, como siempre, lo malo se extiende más rápido que lo bueno, ¿verdad? Se extendió como la pólvora, confundiendo a la congregación y a los miembros recién convertidos, doctos y no tan doctos. Y yo me pregunto, ¿tenía motivos Pablo para abandonar o no tenía motivos? Porque yo os digo que cualquier consejo de ancianos saldría pitando de una congregación así. ¿No, Ginés? O Isaac, tú imagínate. Diría, en un momento que me están llamando, ¿verdad? Pero Pablo no. Nosotros podemos ser o bien de los que huyan ante la adversidad o bien de los que sigan adelante. Porque ¿sabéis qué ocurre? Las pruebas hacen que tú reacciones de dos maneras. O te acercan al Señor porque entiende de que Él es tu dependencia, o el efecto inversa, o te aleja totalmente de Él. Depende de lo que haya de verdad en ti. Y para eso se requiere de nosotros, ¿qué? Determinación y esfuerzo para alcanzarlo. Todo lo que no requiere esfuerzo en la vida no merece la pena. Y esto está, vuelvo a decir, en el corazón de Dios. Él quiere ver lo que hay en ti y te va a probar una y otra vez. Créeme, si no lo hiciese, seríamos bastardos, dice la carta a los Hebreos. Perpetuamente inmaduros, quizás sería la idea. Y el autor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, en el verso del 1 al 2, os lo voy a decir de forma, en paráfrasis, nos exhorta a ¿qué? Otra vez la misma palabra, a no mirar ¿dónde? Atrás. Que no miremos atrás. Y nos estimula a despojarnos de todo peso. Fijaros que no habla de pecado ahí, habla de cargas. Y a veces las cargas son las que nos hemos buscado nosotros. Horarios laborales interminables. 12 horas de trabajo porque quiero tener un poco más de dinero, porque me voy de vacaciones, porque no sé qué. Y luego termino de esas 12 horas y me voy al gimnasio. Pero no me extraña. ¿Cómo vas a tener tiempo para meditar? ¿Cómo vas a tener el tiempo para reunirte? Y claro, dice, es que no tengo tiempo. Claro, pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde te metes? Manolete, como dice aquel. Es que al final dice, no, es que yo tengo una vida. Pero es que si regresas al punto cero, dirás, ¿quién te ha mandado? Despojémonos de todo peso. Y el peso son esas cargas que me inhabilitan, que me imposibilitan a caminar. Porque a nadie se le ocurriría hacer un maratón con una mochila cargada de piedras, como el peregrino de Bullan, ¿verdad? A nadie se le ocurriría. Fijaros que no ha hablado de pecado, pero también el autor dice, y del pecado que nos asedia. La palabra asediar es muy determinante, que insistentemente está ahí tirándote de la chaqueta. Y nos dice que tenemos que correr ¿cómo? ¿De qué manera? Con paciencia, porque esto no es una carrera de 100 metros, que en 10 segundos lo terminas y se acabó. No, hablamos de una maratón. Y una carrera que no termina. ¿Cuándo termina? Cuando cumples el propósito de Dios. ¿Cuándo termina el propósito de Dios? Dice, hoy el Señor se lo ha llevado antes que termine. Mentira, que ha terminado su carrera. Mentira. Bueno, no me gusta decir la palabra mentira. Lo que sea. Cuando Dios te llama a su presencia, es porque has terminado un propósito. Si no, Dios no te quitaría de aquí. Para Él has cumplido un propósito. A los 15, a los 15, a los 50, a los 50, a los 100, a los 100. Has cumplido el propósito. Por eso Pablo dice, yo corro la carrera y cuando Él me llame, pues me ha llamado. Pero el propósito está cumplido.
Sí, aquí te hubiese gustado hacer no sé qué más, pero el propósito está cumplido. Y lo tengo que hacer con paciencia, sabiendo de que la carrera tienes que medir la fuerza. A nadie se le ocurriría una maratón de 3 horas salir escopeteado, porque a la vuelta de la esquina está desfondado. Con paciencia. Señor, ayúdame, porque mañana va a ser difícil y pasado va a ser peor y vendrán las dificultades. Dame fuerzas para poder correr hasta el final, llegar hasta el final, aunque sea el último, aunque sea arrastrándome, pero dame paciencia que pueda llegar. Hazlo. Y esa carrera paciente la tienes que hacer sin dejar de mirarle a Él, puesto los ojos en Él. Porque como nos mires a nosotros, como mires a los hombres, abandonarás. ¿Tú has visto este? ¿Tú has visto el otro? ¿Este que decía? Vas a desistir, seguro, lo vas a hacer. Él es nuestro fiador, es nuestro garante. Y en la carta a los Hebreos dicen que hay una nube de testigos que nos estimulan a esto, que nos llaman, que nos aplaude. Dice, venga, que falta menos, venga, sigue corriendo. Lo dice el pasaje. No tenemos tiempo, es un pasaje precioso. Y dice que este fiador, este garante ahora mismo está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, viéndote. Largas jornadas de trabajo para ganar más dinero, cosas. Pablo, desde su experiencia, escribía, ya siendo ya avanzado en edad, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo repito. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, hermana, aún no podemos darnos por satisfechos con el camino que ya hemos recorrido. Seguramente algunos de aquí veo caras preciosas que ya llevan mucho recorrido. Mucha carrera recorrida. Pero aún queda camino por recorrer. Y si estás vivo, es así. Es porque aún no has cumplido el propósito de Dios en tu vida. Si no, el Señor te habría llevado. Cuando Él te llame, querrá decir que ya has cumplido su propósito. Y debemos hacerlo, ¿de qué manera? Con dignidad. Con la dignidad de lo que somos. Y Hechos 16, 17 dice, como hijos del Dios Altísimo. No nos conformemos con lo que hemos hecho, no nos conformemos con lo que hemos dicho, no nos conformemos con lo que sabemos, porque dice el Señor que Él hace cosas nuevas cada día y abre caminos en el desierto y ríos en la soledad o en la sequedad, donde es imposible. Estas son promesas, estas promesas de Isaías fueron hechas al pueblo de Israel, pero su pueblo es igual ayer, hoy y por siempre. Pablo no era de esos y él decía, yo prosigo al blanco. Por otra cosa, seguramente había sido testigos de los Juegos Olímpicos y lo utilizas como ejemplo y como metáfora de la vida cristiana, con la diferencia que tú corres para obtener un premio incorruptible, eterno y en los cielos. ¿Cuál es el premio? ¿La salvación? No es la salvación. Tú no corres para obtener la salvación, no te engañes. Esto lo dirán a alguna que otra religión, porque la salvación no es un premio. Si fuera un premio, mal iríamos. Es un regalo inmerecido, de un mendigo que extiende la mano y pide ser rescatado de su condición. Pablo está hablando de su llamamiento como apóstol cuando estamos diciendo, me extiendo hacia adelante. Está hablando de su llamamiento, que se esforzaba en cumplir fielmente con su llamado.
No había olvidado que había sido salvo inmerecidamente, eso no lo ha olvidado. Pero había tomado la firme determinación desde el momento en que fue llamado a esforzarse para conseguir, ¿qué? El premio del supremo llamamiento. Él entendía que había sido llamado de una forma especial. Él decía que era como un aborto de entre los apóstoles, porque ni siquiera convivió con él. Y él fue rescatado de una forma extraordinaria, porque el Señor quiso. Y él dice, yo como un abortivo. Luego resultó de que muy posiblemente fue el apóstol que más trabajó. Y en nosotros debe ser igual. El Señor tiene un llamado personal para ti. Yo no sé cuál es el tuyo, pero el Señor te llama. Y te llama a que seas sal y que seas luz en la tierra. Hemos sido escogidos para eso. Y eso implica esfuerzo y implica determinación. Y esa sal, pues toca esparcirla. Y esa luz toca mantenerla encendida cada día. Y eso fue, ya termino, lo que Pablo aconsejó a Timoteo y por extensión a todos nosotros. Pablo amaba entrañablemente a Timoteo, era como su hijo. Y le dice, tú pues, hijo mío, ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1. O el mismo apóstol Juan, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, fijaros lo que voy a leer ahora, que lo leo con mucho temor, para que cuando él se manifieste tengamos confianza. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¡Puah! Durísimas palabras. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Que habrá creyentes que no sabrán dónde meterse cuando el Señor regrese. Esto es lo que me está diciendo. Para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. No está hablando al no creyente, está hablando al creyente. Habrá creyentes que no sabrán dónde meterse debido a su opacidad. Cuando el Señor regrese en su venida, no basta con decir tengo fe, lo cual es imprescindible, y vivir la vida cristiana a medio gas o de forma indolente, con opacidad, es decir, vidas opacas. No son vidas translúcidas, no son vidas transparentes. Pensando que no tendrás que responder por ello, porque la palabra es muy clara. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para, ¿qué? Ser juzgado. Para condenación no, pero según nuestras obras. Y algunos no sabrán dónde meterse, o algunos no sabremos dónde meternos. Y ese día llega, porque todo llega, en la vida. Todo llega. Y cuando llegue, ojalá ninguno de nosotros tengamos que alejarnos de forma avergonzada. Mirad qué dice Pedro, y con eso termino. Así que vosotros, sabiendo esto de antemano, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hablábamos de una carrera, de una maratón. Está hablando de hermanos o de hermanas en la cresta de la ola, que van a por todas, que aman al Señor, que evangelizan, lo que queráis. No sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestras firmezas. Antes bien, crecer. Y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude.